mareada, de pronto un hormigueo en el brazo izquierdo como electricidad. Pensé que me estaba volviendo loca o que me estaba dando un infarto. Un susto me invadió, no podía controlarme. Me hicieron un electrocardiograma, pero no encontraron nada. Me dijeron, usted no tiene nada. Y desde ese momento que tengo como 3 o 4 episodios al mes. Me duran unos minutos, pero para mí es una eternidad. En otro momento dice, después de las primeras crisis, comencé a tener miedo a que me diera una lejos de mi casa o estando en lugares donde no se pudiera conseguir atención médica de urgencia. Empecé a salir solo si tenía el teléfono celular, para así poder llamar a la emergencia si lo requería. Empecé a evitar lugares con mucha gente, shopping, cines, porque todo el tiempo pensaba que no iba a poder salir rápido si lo necesitaba. Así que mis fines de semana son todos iguales. Evito salir y que venga gente a casa, y eso me hace sentir muy culpable, porque muchas veces mi familia deja de hacer cosas por mí. Reconoce que los síntomas y las formas de evitarlos son poco razonables y excesivos, pero de todas formas han dominado su vida. A ver, Trastorno satánico. ahora vamos, ¿sí? ¿Alguno de ustedes alguna vez conoció a alguien que padece de trastorno de pánico o que sufrió un ataque de pánico? Ahora justamente vamos a ver la diferencia. Eh, ¿Escucharon? ¿Vieron una película? ¿Qué es lo que le pasa? Se paraliza, Ujú. eh, Sienten tiene que se van a ir. dificultades, como siente que se tiene que ir del lugar o que tiene que huir. Ujú. Dificultades para Hay algo del respirar. cuerpo también, como todo lo del cuerpo que está como desregulado ahí. Sí, por ahí un poco lo que están diciendo tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Las palpitaciones, Claro. por ahí, sudoración, Y, temblor, a y veces se les que yo duele. creo que en un primer episodio, o al menos eso me ha comentado una amiga que ha tenido, como que al no saber muy bien qué es, las asusta mucho, digamos, como que no sé, no lo pueden significar, no sé, hay algo de eso que... Exacto, la sensación es de que esto es algo serio y que en general temen morir, digamos. Esto es como algo bastante generalizado. Exacto, pero digamos, una cosa es que uno los reconozca, ahora después vamos a hablar sobre eso cuando veamos abordaje, ¿no? La importancia de reconocer los síntomas, también saber que la vida no está en juego y un montón de cosas, pero los síntomas por ahí muchas veces por mucho tiempo aparecen y son muy limitantes. Por ahí, yo por ahí eh, les preguntaba si conocían a alguien. Perdonen que no sé qué le pasó al Power hoy, que donde hay un acento me pone un cuadradito. Bueno, no sé. Este, realmente es de un nivel de sufrimiento y donde la vida les va quedando como muy recortada y muy limitada, que la verdad que es importante la atención, ¿sí? Claro, En- porque por miedo a que pase eso, se limitan mucho en su día a día y dejan de exacto. hacer cosas. Exacto. Eso que acabás vos de decir es justamente una de las características que va a diferenciar el ataque del trastorno. Por eso ahora vamos porque para mí es importante que entiendan y además es uno de los cambios que incluye el DSM-5. Hasta el DSM-4 estaba incluido como ataque de pánico.
Sin embargo, a partir del DSM-5 se incluye dentro de los trastornos de ansiedad el trastorno de pánico, pero ataque de pánico se ve que pueden estar presentes en muchos otros trastornos, no solo en el trastorno de pánico, ¿sí? Ahora vamos con eso. Entonces, ¿cómo definiríamos al trastorno de pánico? Como la presencia de recurrentes e inesperados ataques de pánico, ¿sí? Que es esta aparición súbita, ¿no? E inesperada, digamos, de los síntomas de miedo intenso o malestar, que esta aparición puede darse desde momentos de calma o a veces a partir de un estado de ansiedad creciente. Digamos, muchas veces hay personas que se despiertan, estaban durmiendo y se despiertan, digamos, porque están teniendo un ataque de pánico, o a veces en situaciones de estrés se les dispara, que la máxima expresión la alcanzan, digamos, en minutos. Y para que sea, esto es lo importante para entender de la diferencia entre trastorno y ataque. Para que sea, para que podamos decir desde el DCM que es... A ver, esperen que bloqueo. Ahí está, perdón. Nunca sé si me están preguntando algo o no. Entonces, para que sea un trastorno de pánico, tenemos que tener presente que al menos a uno de los ataques le ha seguido al mes o más, digamos, después de un mes o más, digamos, no inmediato, porque cuando uno sufre una situación, todas estas características y estas discriminaciones que va haciendo el DCM son para ir diferenciándolos de otra cosa, ¿sí? Por eso, pero yo les decía, cuando veamos después trastorno de estrés agudo, la sintomatología va a ser justamente inmediata. En cambio, ahora estamos viendo trastorno de pánico. Entonces dice, por lo menos al mes, ¿sí? De haber sufrido el o los ataques, tienen que darse por lo menos uno o los dos. En general se dan los dos porque van muy de la mano, pero alguno de estos hechos, que es la presencia, digamos, de inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques, es decir, la persona empieza a tener miedo de que le vuelva a pasar, ¿sí? Y de que vuelva a sentirse de esa manera, con una sensación de pérdida de control de sí mismo y del cuerpo, y o un cambio significativo, se llama de mala adaptación, porque en realidad es no conducente, es decir, ahora vamos a ver con un ejemplo, es más fácil, en el comportamiento relacionado con los ataques. ¿Esto qué quiere decir? Justamente con la intención de evitar tener uno, por el miedo que provoca, empiezan a hacer cambios, por ejemplo, conductuales, por ejemplo, digo, no, bueno, me dio el ataque de pánico yendo al trabajo en subte, entonces empiezo a ir en colectivo. En realidad, por ejemplo, la chica que decía, bueno, si yo voy al cine, pero voy con el celular, ¿no? Empieza, por eso lo de mal adaptativo, porque en realidad nada de todo eso en sí mismo previene o no el ataque. Son cambios que se van haciendo justamente con la intención de tratar de evitar. Entonces, para que sea un trastorno de pánico, a los ataques de pánico después de un mes le sigue este miedo y preocupación porque vengan nuevos ataques muy seguido o cambios conductuales con el fin de evitar que vengan. Entonces, Profe, ¿cómo definir? una cosa. Sí, Si si estas conductas aparecen antes del mes, ¿queda descartado el trastorno? O sea, ¿se a ver, puede llegar a pensar que es otra cosa? esto es lo que yo por ahí les decía, digamos, que cuando nosotros vimos que digamos, el DCM sigue siendo en muchos aspectos categorial, a pesar de que incluyó muchas variables dimensionales en las descripciones. Una de las variables, por ejemplo, es esto de la presencia de algunos síntomas o algunas características en más de un trastorno. En este caso, justamente los ataques de pánico
van a estar presentes para el DSM o pueden estar presentes en otros trastornos también. Lo que tiene que estar para poder decir, por eso digo, no es que no le vamos a prestar atención si aparecen antes del mes. De hecho, van a aparecer antes del mes en general. Son inmediatas, pero se van a ir sosteniendo. Pero si en realidad lo que tendríamos que pensar es si después de un mes no desaparecieron, podemos Claro. decir que es un trastorno de pánico, porque muchas veces cuando alguien sintió que estaba en riesgo y que se podía morir, muchas veces queda una sensación ansiosa y de miedo por cierto tiempo. Pero Sí, ahí, porque para el pensando DSM, no, pensando en el ejemplo que dijiste, si alguien tiene un ataque de pánico en el subte, es posiblemente que al día siguiente ya tenga una conducta evitativa. La cosa es que sí, capaz dentro de un mes dice, bueno, fue un ataque de pánico, no me va a volver a pasar. no, ¿para qué hago la salvedad con tu ejemplo? Ponele que tuvo un ataque, el primer ataque de pánico lo tuvo en un subte, tuvo toda la sintomatología. Seguramente los días posteriores es probable, si se asustó mucho, que quede con cierto miedo, que esté diciendo, uy, no, no me quiero volver a meter en el subte otra vez, me da miedo que me vuelva a pasar, y entonces por ahí por unos días voy de otra manera al trabajo, etcétera. Lo que vamos a decir es que, primero, para que sea un trastorno de pánico, no es por haber sufrido un ataque de pánico, sino es la presencia de recurrentes e inesperados ataques de pánico, pero que además, después de haber vivido los primeros, después de un mes, existe esta preocupación porque vuelvan a darse o cambios conductuales. ¿Por qué? Porque esto que yo les decía, lo vamos a entender más adelante, que uno de los trastornos que vamos a ver después es trastornos de estrés agudo, porque es para diferenciarlo de eso. El trastorno de estrés agudo, después del mes, la sintomatología decae. ¿Se entiende? Entonces, la idea es, bueno, ¿cuándo vamos a poder decir que es un trastorno de pánico, que es lo que estamos viendo hoy? Cuando esta sintomatología hay presencia de recurrentes e inesperados ataques de pánico, donde a esto le sigue cambios, digamos, conductuales y de mala adaptación. Y acuérdense que para que sea un trastorno de ansiedad, por lo menos la generalidad era que tenga más de 6 meses, ¿sí? Entonces, ahí podemos describirlo como un trastorno de pánico. Entonces, esa preocupación, ansiedad, es lo más invalidante, ¿sí? De este trastorno, porque eso es lo que después, por la evitación, empieza a limitar. Vieron que por ahí esta chica iba diciendo, bueno, primero iba al cine con el celular, después y sabiendo que por ahí había un lugar con guardia cercano, y después termina por ahí diciendo, ya los fines de semana no salgo, me quedo en mi casa, por ahí muchas veces, no sé, renuncian al trabajo, y demás. Empieza por ahí a limitarse muchísimo, ¿sí? Una preguntita en relación al trastorno de ansiedad y de pánico, ¿no? Porque me parece interesante verlo del futuro, ¿no? Porque en el trastorno de ansiedad generalizada está la cuestión en relación a la expectativa del futuro, como anticipando algo del orden del futuro en el presente, y es como un mecanismo de defensa, ¿no? Y el trastorno de pánico daría la sensación que más bien es la irrupción de algo, una falla en la defensa, pero que después se convierte en un trastorno de ansiedad también. Porque en Exacto. definitiva, pero no como a priori, sino como a posteriori. No sé si me expreso bien, digamos, ¿no? Exacto. A ver, es interesante, muy interesante cómo lo pensaste, porque el trastorno, después igual vamos a ver algunas cuestiones ligadas a los psicodinamismos, ¿no? Pero el trastorno de ansiedad generalizada en realidad es esto de la preocupación por lo que puede venir, ¿no? Me preocupa todo, y me preocupa todo en la misma magnitud, es decir, por eso se vuelve tan difícil la discriminación, porque estoy en el trabajo y estoy igualmente preocupada por lo que pasa en mi casa, y estoy igualmente preocupada por el país, y estoy preocupada porque el lavarropas andaba medio mal, y estoy preocupada porque a lo mejor escuché un ruido. Todo dispara el mismo nivel de preocupación, pero es como una sensación permanente de que algo terrible
puede pasar. Por eso esto que vos decís, también de alguna manera, digamos, la ansiedad, por supuesto que funciona como una especie de defensa. Ahora después lo vamos a ver. El pánico se inicia, digamos, porque el ataque de pánico es una respuesta corporal y hubo una situación puntual de miedo, porque creí que me moría, ¿sí? Y en realidad lo que después lo transforma en ansioso es el temor a que me vuelva a pasar, ¿sí? Que además las crisis siguen pasando, no es que fue una y nunca más. Acuérdense que para que sea un trastorno de pánico tiene que haber presencia de recurrentes e inesperados ataques de pánico. Por un ataque de pánico no es el diagnóstico, ¿sí? No quiere decir que la persona no haya sufrido un ataque de pánico, sí, sufrió un ataque de pánico. Lo que no podemos decir es que padece un trastorno de pánico. ¿Se entiende? Entonces, lo que vemos justamente es que se Perdón, inicia, Pepe. sí, Entonces, trastorno de pánico lo indica que haya una recurrencia y o un temor a que vuelva a suceder, por lo tanto, una configuración de la vida en torno a eso. exacto, tenés la presencia de ataques, que ahora vamos a ver cuándo describimos un ataque de pánico, ahora a continuación lo vamos a ver. Tienen que estar los ataques de pánico, pero además a los ataques de pánico le tienen que venir este miedo permanente y a que le vuelva a pasar, y en general estos cambios conductuales evitativos, o por eso le decía estas conductas de mala adaptación, para siempre tratar de evitarlo, ¿sí? Porque justamente se cree, digamos, hay una creencia de que justamente esa conducta es la que generó el ataque, es decir, el subte me lo disparó, por eso dejo de ir en el subte, por ejemplo, ¿sí? Entonces empieza, y después es el subte y el colectivo, porque me volvió a dar otro y estaba en el colectivo, y después resulta que es, uy, no, el subte, el colectivo y la calle, porque si me quedo en casa no me va, pero si salgo, sí. Por eso es que se empieza cada vez la vida, muchas veces, a limitar mucho más, ¿sí? Entonces, Y perdón, y todo esto tiene que durar más de 6 meses, porque estaría dentro de lo que siempre es el trastorno de para ansiedad. poder definir que es un trastorno de ansiedad, según el DSM-5, son síntomas que tienen que estar presentes desde al menos 6 meses, ¿sí? Bueno, entonces, en algunos casos, como habíamos visto, se pueden dar desde el azar, si no son posibles de prevenir, por eso les decía, inclusive estando en reposo. En otros, pueden estar disparados por alguna situación en particular que los estresó particularmente, ¿sí? Después, en algunas personas pueden sufrir varias veces al día ataques, o en otros por ahí, no sé, 2 o 3 veces por mes, o una vez por semana, eso depende, ¿sí? Pero, ¿cómo vamos a definir un ataque de pánico? Acuérdense que teníamos que decir presencia de inesperados ataques de pánico. Bueno, ¿cuándo decimos que alguien sufre un ataque de pánico? El DSM lo va a describir como un episodio de intenso malestar o miedo, ¿sí? Durante el cual, por lo menos, vamos a tener que poder identificar 4 de estos síntomas, ¿sí? Muchas veces, como para regla memotécnica, cuando uno escucha, bueno, los síntomas que están asociados al ataque cardíaco, bueno, están todos, digo, para que les sea más fácil mejorarlos, medio recordarlos. ¿Qué es? Presencia de palpitación, sudor, temblor, sensación de sofoco o ahogo, dolor torácico, náuseas o dolor abdominal, vértigo o mareos, parestesias, que es ese hormigueo en general en el brazo izquierdo, tal como se da en a veces en la cara, en el infarto, escalofríos,
sentimientos de desrealización o despersonalización, esto de verse como de afuera, el miedo a perder el control o volverse loco, digamos, cuando empiezan, es como la persona muchas veces siente esto de, es un cuerpo que es como si yo les dijera, no me responde, ¿no? Como si uno no entendiera qué cosa loca le está pasando, ¿sí? Y el miedo a morir, que muchas veces está asociado con esto de, creo que me va a dar un infarto, esto es gravísimo. Entonces, por eso yo les decía, ¿cómo distinguimos un trastorno de pánico de un ataque de pánico? Entender que el ataque de pánico en sí mismo no constituye un trastorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hay ataques de pánico que están presentes en otros trastornos descritos por el DSM. Por ejemplo, algunas fobias específicas, yo les puse acá algunos. Fobia social, puede estar presente en depresión mayor, en trastornos de estrés postraumático, en trastorno obsesivo-compulsivo, en situaciones de intoxicación por estimulantes y en síndromes de abstinencia, en los de retirada de sustancia. Entonces, por eso es que no son sinónimos ataque de pánico y trastorno, porque ataques de pánico están presentes también o pueden estar presentes, no es que obligatorio, pero pueden estar presentes en otros trastornos y para que sea trastorno de pánico es el ataque de pánico más los cambios conductuales y los mecanismos de evitación. Entonces, volvemos a Julia. Guada, ¿querés Profe, perdón. preguntar algo? Sí, eso. Y puede ser que se dé el ataque de pánico sin necesidad de que haya un trastorno. En el sentido de un trastorno desde el DSM, cualquiera. Claro, porque puede haber un ataque de pánico en un trastorno de ansiedad o en un problema o en otro tipo de trastorno, de fobia social. O puede ser que no haya ningún trastorno y que sea Sí, algo que se a veces puede, produjo. pero en general es un ataque aislado. Digamos, ya en general si es algo que se repite, digamos, uno tiene que descartarlo. A veces hay alguna persona que te dice una sola vez y no volvió a pasar y eso no le limita la vida y recuerda esa experiencia por algo. Después habrá que ver qué le pasó, ¿no? Pero a ver, para que podamos Claro, se decir que puede es dar un aislado trastorno, entonces, claro, eventualmente. yo- después habría que ver el caso en particular, ¿no? Pero después uno va viendo, por ejemplo, no sé, eh, a veces hay, no sé, en un trastorno de depresión mayor, digo, sí, en una depresión mayor, a lo mejor tuvo una vez un ataque de pánico, pero está enmarcado en un cuadro de depresión mayor. Y no es que tiene recurrentes e inesperados ataques de pánico. O lo mismo por ahí a veces en una fobia específica. A lo mejor no es que le da un ataque de pánico necesariamente cada vez que, no, a lo mejor fue en una situación en particular. Lo que por ahí hoy estamos tratando de entender es cuándo a la presencia de ataque de pánico lo vamos a poder llamar trastorno de pánico, ¿sí? Maru, Perfecto. Gracias. exacto. A ver, para ubicarlo, hacemos como una síntesis hasta acá. Y ahora igual vamos a ver en la viñeta si encontramos las características. Pero es como si yo les dijera, hasta acá vimos. Trastorno de ansiedad en general desde el DSM. Para decir que alguien padece un trastorno de ansiedad en general, era la presencia de ansiedad, ¿sí? Y o miedo, ¿sí? Excesivo, ¿sí? Con conductas asociadas. Es como si yo les dijera medio abstracta la definición porque tienen que entrar todas las clasificaciones ahí adentro.
eso era que limita la vida, que no se puede atribuir, digamos, a otra enfermedad médica ni a otra descripción, que esos síntomas presentan desde hace más de 6 meses. Perfecto. Dentro de los tipos de ansiedad, de trastornos de ansiedad, nosotros vamos a ver específicamente la descripción del trastorno de ansiedad generalizada y del trastorno de pánico. Trastorno de ansiedad generalizada se va a caracterizar justamente por esta presencia de ansiedad excesiva que no tiene un foco en particular y que no puede ser aplacada, que tiene más de 6 meses, ¿sí? Y que tiene que presentar además esos 3 síntomas mínimamente de inquietud, trastorno del sueño, fatigabilidad, etcétera, 3 de esos. Eso por un lado. Pero la característica justamente es esta que vos dijiste. Es como si uno dijera una sensación permanente de que algo terrible puede pasar, ¿no? Bueno, es como vivir con no sé, con la sensación de me estoy subiendo a la montaña rusa todo el día, las 24 horas. En el trastorno de pánico, lo que caracteriza, ¿cómo lo definimos? Es un trastorno que se caracteriza por la presencia de recurrentes, es decir, muchos ataques de pánico, ¿sí? Y que por lo menos después del primer mes de sucedido el primero, la persona empieza a presentar o un miedo permanente a que le vuelva a pasar, ¿sí? Y o conductas evitativas que asocia a que le disparan ese ataque y que empieza a cambiar conductas. ¿Cómo sabemos cómo después? Ataque de pánico es ese episodio, ¿sí? Que tiene esas características que vimos y que tiene que tener por lo menos 4 de estos síntomas. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Perfecto. Vamos. Entonces, volvemos a Julia. ¿Qué se acuerdan de Julia? Como para poder decir si sufre un trastorno de pánico o no. Lo primero, Por ahora no me dio ninguno. ¿eh? ¿No? Bueno, Por ahora no me dio ninguno. Tiene trastorno de pánico, ¿no? Laura, dale. Pero ahora lo tenemos que justificar por qué. A Por ver, el ¿por tiempo qué? más que nada, ¿Qué porque cosa? hace muchos años, por el tiempo sobre todo. Eso es lo primero. A ver, ¿hace cuánto que le pasa qué? Hace 10 años. Fíjense Hace que 10 años que pasó hace eso. 10 años. Ella refiere el primero en una clase de gimnasia posparto, ¿sí? Y describe, ahí sí, vemos que describe que le dio un ataque de pánico. Fíjense que ella dice, bueno, sentía palpitaciones, dolor en el pecho, dificultades para respirar, le transpiraba, temblaba, pensó que se estaba volviendo loca, que le estaba dando un infarto, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos, ahí lo que podemos decir es que ella en la clase de depresión postparto sufrió un ataque de pánico. Y ya lo podemos justificar porque llegamos a reunir, tenemos más, pero mínimamente 4 de esos síntomas. Perfecto. Ahora tenemos que ver, bueno, si esto devino en un trastorno de pánico o no. Después ella dice, por un lado, se descarta siempre la afección médica, dice que le hicieron los estudios y no le encontraron nada. Después, ¿qué dice? Tengo 3 o 4 por mes. Fíjense que ahí vemos recurrentes e inesperados ataques de pánico. Y después empieza a contar que qué le pasó después de las primeras crisis. ¿Qué empezó a hacer? Tuvo como evitativas. modificaciones adaptativas, o sea, ella cambió su modo de hacer y de vincularse en relación a los ataques. Exacto, por el miedo a que le vuelva a pasar, empieza a modificar y a hacer cambios como conductuales, ¿sí? Y empieza, fíjense que ahí vemos también qué consecuencia tiene en lo social, en lo familiar, digamos, porque ella empieza a aislarse, a no salir de la casa, a quedarse adentro, ¿no? Y además con mucho sufrimiento porque tiene culpa
por lo que sufren su marido y su hijo por esta característica que ella está teniendo. Y algo muy importante que también se menciona acá es que ella reconoce, digamos, que los síntomas y la forma de evitarlo es poco razonable, digamos. Es una persona que cuando se le dice, pero a ver, eh, ¿por, por qué crees que, digamos, ya sabes que no te vas a morir de esto? Y sin embargo, no lo puede manejar, ¿sí? No lo puede manejar. ¿Se entiende? Bueno, vamos ahora, no sé si los que tuvieron ya el práctico a lo mejor lo entendieron bien, ya lo tienen como un poquito más escuchado, y si no, los otros lo van a ver después. Hasta acá, lo que nos pusimos de acuerdo es desde el DCM, cómo describimos un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de ansiedad en general. Ahora vamos a tratar de pensar, bueno, qué modalidades de abordaje podría ser pertinente. Vieron que siempre estamos tratando de contarles cuando hay algún tratamiento psicodinámico que esté validado para alguno de estos trastornos, y entonces uno de los que se les menciona, y ustedes tienen el paper como bibliografía, es el tratamiento psicodinámico interpersonal para el TAG, es decir, fue validado para trastorno de ansiedad generalizada de Chris Christoph. Y para mí, digamos, de ninguna manera se les va a pedir que se acuerden de memoria ese paper. Tampoco con ese paper van a poder realizar el tratamiento, pero sí nos sirve para entender, bueno, cómo comprende desde esa línea de tratamiento, cómo se comprende el trastorno de ansiedad generalizada. Y justamente, y esto tiene que ver con lo que por ahí el compañero antes mencionaba, que es que la preocupación, que es esta preocupación excesiva por todo y en todo momento, que es lo central del TAG, justamente desde este tratamiento es visto como una forma de evitación, ¿sí? Que distrae de recuerdos emocionalmente perturbadores. Esto es bastante parecido, tiene que ver, digamos, con cierta línea clásica, digamos, del psicoanálisis, esto de empezar a entender que este síntoma, en realidad, ¿cuál es la utilidad? Funciona, dice acá, como una especie de defensa, como para distraer, ¿no? De encontrarnos con algo que aún es más perturbador. Estos autores van a trabajar con la teoría del apego y justamente van a asociar el trastorno de ansiedad generalizada con modalidades de apego inseguro, ¿sí? Que no quiere decir que sí o sí apego inseguro va a dar lugar a un trastorno de ansiedad generalizada, no, pero sí lo que por ahí ellos tratan de transmitirnos es que, acuérdense que un apego inseguro justamente tenía que ver con un adulto que se le presentaba al niño como inasible, ¿no? Como que podía, inestable, que podía estar a veces y otras veces no. Entonces dice, bueno, esto ya sienta la base para que la percepción del mundo sea percibida como con cierta inseguridad. No sé si va a estar o no. Acuérdense cómo era el apego ansioso, cuando por ahí se adhería, digamos, la adherencia, porque era la única forma del niño de conservar, digamos, al adulto. ¿Cómo lo denominan a este tratamiento? Digamos, en inglés perdonen, mi inglés es pésimo, pero es supportative expressive, pero la traducción, porque ustedes tienen la traducción del paper, es un modelo de apoyo expresivo. Perdón, ¿alguien preguntó algo o no? Esperen que silencio. Vamos. Entonces, ¿cuál es la hipótesis sobre la que se va a basar? Es entender, acuérdense que es un tratamiento psicodinámico interpersonal, así que de nuevo, así como la DIT, va a poner el acento en aspectos intersubjetivos para la determinación del síntoma. Entonces, propone la hipótesis de que experiencias interpersonales peligrosas o traumáticas conducen a creencias, deseos de uno mismo y otras personas, dejando esa ansiedad de base. Entonces volvemos a lo que no se les tiene que
perder respecto de este texto es que la ansiedad es vista como una forma de evitación, ¿sí? Y pensar en estos temores actuales, digamos, de alguna manera evita encontrarse con aquellos, es decir, funciona como un mecanismo de defensa, como ustedes los conocen. Entonces, así como habíamos visto en la DIT, también en el tratamiento psicodinámico interpersonal, digamos, de Chris Christoph, también va a referenciar que en este conflicto relacional va a haber un deseo y una expectativa, ¿sí? Una respuesta que se espera o no de los otros y una respuesta del yo que tiene que ver con la ansiedad como forma de evitación. Una característica que lo va a distinguir de la postura más clásica del psicoanálisis es que habíamos visto, digamos, que era una defensa. Profe, se le corta. Si El escucha. audio. ¿Le habrá cortado la luz? Nos quiere dar un ataque de pánico. Listo. Chao, hasta luego, gracias. Ahí le mando un mail. Nos quedamos en la sala de espera. Pregunto a ver si alguien sabe, ¿no deberíamos salir? Porque no es ella en realidad la que acepta a los invitados a su reunión hasta que, como administrador. Ya apareció alguien, quedó una persona como administrador, pero no recuerdo el nombre. Apareció un cartelito recién. Sí, Al una menos lo vi. Ludmila, me parece. Coordinadora, dice. Hola, ¿cómo están? Ahí estás. Hola. ¿Se escucha bien? Ay, Estábamos esperando. Estábamos esperando. es para darle realismo a la clase de ansiedad. Se cortó internet. Se ve que la tormenta
Pero bueno, por suerte está tomando el Zoom desde el teléfono, así que bueno, vamos. Perdone. Pero bueno, dije, bueno, a veces es microcorte, pero no, se ve que se cortó, se cortó. A ver, te escucho, a ver, vamos a ver. eh, compartiendo. A ver, acá, vamos. Esperen. ¿Están viendo, no es cierto? El PPT. Sí. Sí, sí. Entonces, esperen que avanzamos. No, para, esta parte faltaba. Hasta acá. Hasta acá había estado. Entonces, entender, de golpe me di cuenta que estaba hablando sola. Pero bueno, esto que les había dicho, que no se restringe a eventos de la primera infancia, esto es lo que distingue un poquito esta forma de entender el trastorno de ansiedad respecto de las posturas más clásicas del psicoanálisis, sino que puede tener que ver con traumas o tensiones interpersonales que pueden aparecer a lo largo de toda la vida, ¿sí? Entonces, esto es importante entenderlo. Entonces dice, bueno, ¿cuál va a ser la primer, en el tratamiento, cuál va a ser la primer tarea del terapeuta? Dice, bueno, así como, ¿se acuerdan como en la DIT es bastante similar? Lo único que la DIT sí trabajaba con la transferencia, trabajaba con un soporte y con terapia basada en la mentalización, que acá no, pero sí en esto de lo primero que van a hacer es tratar de entender cuál es el conflicto relacional que está detrás, digamos, que sostiene esta sintomatología, digamos, como que esta sintomatología es la forma de evitar un conflicto que es relacional. Entonces, lo primero que van a tratar de hacer es entender y formularlo cuál es el conflicto central. Esta primera tarea, dice, esta primera etapa del tratamiento va a ser una etapa que ellos van a llamar de apoyo. Acuérdense que era soportativo expresivo que le llamaban al tratamiento. Soportativo en el sentido de, bueno, lograr una alianza terapéutica positiva, que el paciente tenga confianza y a partir de ahí empezar a explorar y entender que el trastorno de ansiedad, bueno, responde, digamos, a múltiples fuentes, ¿sí? Y que justamente surge como una respuesta defensiva. Entonces, después se dedica tiempo a tratar de que los pacientes puedan contar sus experiencias interpersonales y la posibilidad de comprenderlo, y por ahí algo que lo va a diferenciar de las líneas de trastorno de TCC, digamos, de terapias cognitivas conductuales, es esto, que es tratar de entender y comprender cuál es la experiencia que devino, de la cual se tiene que defender por el dolor psíquico que provoca, y además es un terapeuta que es bastante menos directivo que en la TCC, pero más directivo que la postura clásica, porque esta también es un tratamiento breve. Entonces, pensemos esto de ese paper, cuestiones que no se les tienen que pasar, que es que propone una psicoterapia psicodinámica interpersonal para el TAC y está validado, el tratamiento de Chris Christoph, que la ansiedad la entienden como una forma de evitación de estos conflictos interpersonal, digamos, profundo, que es central la historia de las relaciones interpersonales con la figura de apego para comprenderlo, ¿sí? Y su repetición, y sobre ello está el abordaje propuesto, ¿sí? Hasta acá vamos con ese primer artículo. Después ustedes tienen algo que después o ya vieron los que tuvieron el práctico o van a verlo los que tienen el práctico ahora, que es cómo comprende Hugo Bleichmar a el trastorno de pánico, ¿sí? Una salvedad, que es que en ese texto él va a hablar de ataque de pánico y no de trastorno, pero porque en realidad ese texto es previo a la publicación del DSM-5, donde al ataque de pánico se lo incluye, se lo describe como trastorno, pero ustedes tómenlo como trastorno de pánico. ¿Alguno de ustedes que ya tuvo el práctico, qué entendió respecto de la postura de Hugo Bleichmar para la comprensión del psiquismo? Una pregunta, profe. ¿Bleichmar también
aborda la depresión, ¿no? Sí, Ah, ok. Lo vemos en los dos, lo en las vemos dos en los dos. unidades Y en realidad, vistas. porque en los dos hacemos como uso, digamos, para decirlo de alguna manera, de esto que se conoce como el enfoque, él lo llama enfoque modular transformacional, que es O sea que una los forma, abordajes que propone son más o menos iguales. O sea, desde la misma perspectiva. exacto, porque lo que él intenta, para dar cuenta de lo complejo que es el psiquismo, intenta explicar que existen como distintos núcleos motivacionales, ¿sí? Que permanecen, digamos, a lo largo, digamos, de la vida de las personas y que de acuerdo a la articulación que se puede ir dando entre esos distintos subsistemas va a devenir cierta sintomatología u otra. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, hay una mirada más clásica desde el psicoanálisis, que es el psicoanálisis más clásico y estructural, donde el psiquismo se lo concibe como homogéneo. Entonces, esta es una postura justamente de entender que, por eso digo, es otra forma de comprensión, que va de la mano, por eso yo siempre les digo que el texto de Quilimo, cuando lo logran comprender, los va a ayudar un montón. Va de la mano con esta postura que ya enunciaba Quilimo respecto de una postura que se diferencia del estructuralismo, sino que una misma persona puede presentar por momentos y dependen situaciones aspectos más de un lado que del otro, ¿sí? Por eso se dan como conjuntos. Y él, justamente, Bleichmar, igual, esto es a los fines de que entiendan después el abordaje, nadie va a pretender que puedan entender y el, la teoría de Bleichmar en dos renglones, pero sí entender que él dice que vieron que la postura más clásica, el psicoanálisis, uno de los sistemas va absorbiendo al otro, ¿sí? En cambio acá él dice, no, permanecen los módulos que él va a caracterizar como el módulo narcisista, apego, el sensual sexual, que es el más clásico del psicoanálisis, el de regulación psicobiológica, funcionando e interaccionando siempre. Entonces, ¿cómo va a explicar él los trastornos de pánico? Y a mi criterio es una explicación bastante interesante. Él en el texto que ustedes tienen empieza como tratando de explicar o de decir por qué líneas de trabajo tan distintas como, por ejemplo, las terapias cognitivas conductuales, el psicoanálisis y los tratamientos psicofarmacológicos tienen efectividad para el trastorno de pánico, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar esto para entenderlo? Entonces él dice, bueno, empieza describiendo esto, que algunas personas, él dice, ante los conflictos, ¿sí? Responden con manifestaciones corporales, es decir, lo que nosotros conocemos como que somatizan. Ante un conflicto aparece, digamos, la somatización. Le dice, algunas personas presentan esto. Dice, y algunos de estos que presentan sintomatología corporal devenida de un conflicto, él dice, algunos ante esas manifestaciones corporales de angustia reaccionan con extremo peligro y otros no. Le dan una significación benigna. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, nosotros vimos recién, por ejemplo, lo que contaba Julia, pónganle, ubiquémonos en la clase de depresión, perdón, de gimnasia posparto, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ella lo que cuenta es, empezó a sentir esa sintomatología en la clase de gimnasia posparto y ella empezó a creer que se iba a morir, como reacciona con extremo peligro. Otra persona, a lo mejor ante los mismos síntomas, tengo taquicardia, me sudoran las manos, y eso alguien lo podría leer como diciendo, uy, qué nerviosa que estoy,
desde que estoy con el bebé y no puedo dormir, mirá cómo me pongo, y no pasó de ahí. Entonces, esto es lo que quería por ahí empezar a diferenciar Bleichmar, esto de entender. Hay personas que expresan, digamos, conflictiva en el cuerpo, pero después hay algunos que ante esa manifestación responden con extremo peligro, ¿sí? Entonces, para explicar el ataque de pánico, él nos va a decir algo que dice, el conflicto inconsciente no es suficiente. Digamos, él dice, no es suficiente. Y eso es lo que pasaba muchas veces cuando se interpretaba y la sintomatología no revertía. Porque él dice, si no, si fuera suficiente, debiera ceder ante la interpretación. Entonces dice, en los pacientes que sufren un trastorno de pánico, además del conflicto inconsciente, se le debe agregar una específica reacción neurovegetativa, es decir, esta respuesta del cuerpo, como vimos en la descripción del ataque de pánico, pero además, es como las tres cosas tienen que estar, y además la codificación que se hace de los peligros que la angustia conlleva. ¿Se entiende? Entonces, él para explicar el trastorno, digamos, de ansiedad, digamos, particularmente en este caso él va a hablar de pánico, él va a decir, por un lado tenemos el origen inconsciente, digamos, de la angustia, después tenemos la reacción del cuerpo ante la angustia y después la significación, el significado que le damos. Y dice, bueno, se va a conformar en los pacientes con trastorno, digamos, de pánico, una representación de self en peligro. ¿Hasta acá vamos? Entonces, esto de ese texto es algo que tienen que entender y puede ser algo que se les pregunte. Que es que él va a decir que frente al pánico hay tres niveles a analizar. Entonces él dice, por un lado, tenemos el nivel de los significados y significantes. ¿Qué quiere decir esto? Que son los índices y las señales que despiertan la angustia, es decir, la fuente inconsciente, digamos, de esta angustia. Por otra parte, tenemos lo que él va a llamar el nivel neurobiológico y corporal, que es cómo reacciona el cuerpo ante esa angustia, y por otro lado, la codificación que hace la mente de cuán peligrosa se siente, digamos, esa situación y que se van retroalimentando. Él lo que va diciendo, digamos, de por qué por ahí tenían cierta efectividad, esto que les decía al principio, es que el psicoanálisis tradicional actúa en el primer nivel buscando, ¿no? Los significados y los significantes ante la angustia. La psicofarmacología actúa en el nivel B y las líneas TCC en la codificación de la mente respecto de esa respuesta corporal. Él va a proponer un abordaje que se incluya aspectos de los tres niveles. Entonces él dice, en el trastorno de pánico, él va a decir, no es por falta, que esto es algo que difiere de algunas posturas dentro de líneas psicosomáticas, que algunos sostienen, digamos, que la somatización en el cuerpo aparece por falta de simbolización, ¿sí? Y lo que no se simboliza pasa directamente al cuerpo. Él lo que va a decir es que personas, muchas veces con alto nivel de simbolización, sin embargo, presentan este tipo de reacciones. Entonces, él lo que va a sostener es que en el trastorno de pánico, él va a decir, no es por falta de simbolización que se produce la reacción corporal, sino por una particular predisposición biológica que hace que ante la angustia se responda con pánico. Y después, con lo que es el cuadro del ataque de pánico, y después la significación que se le da, digamos, a ese pánico. Y él acá es donde incluye el tema de los distintos módulos, que es
de acuerdo a la significación de lo que suceda, digamos, depende de cuál es el sistema modular que va a estar más activado. Entonces, es lo que nos va a decir que en el pánico hay una representación de self, como les decía antes, en peligro, que puede tener distintos orígenes. Se dice, puede ser por la fijación a una situación traumática, puede ser por discursos parentales temerosos. Vieron los niños que crecen en familias con un discurso, esto también se va a ver mucho cuando veamos depresión, con un discurso donde todo es codificado como atemorizante o por identificación con un padre que padece este trastorno. Entonces dice, esto es lo que él está diciendo, como que el origen puede devenir de diferentes cuestiones y sin embargo la sintomatología es similar, y por eso es que en el pánico están perturbadas la representación del terreno de la autoconservación, porque la sensación de la representación es que está en juego la vida, ¿sí? Y que la irrupción de la angustia provoca sentimientos de descontrol del cuerpo y de la mente. Él va a tratar de explicar, y lo tienen también en el texto que van a tener para prácticos, es que justamente la modalidad clásica de tratamiento psicoanalítico, lejos de ser útil y aliviar situaciones, digamos, en los trastornos de ansiedad severos o trastornos de pánico, directamente hasta inclusive por la modalidad del dispositivo, podía ser incrementadora de ansiedad, ¿sí? Entonces, por ahí, él va... Sí, Maru. Por ejemplo, justamente que una persona que, ponele, que tiene la sensación de que se va a morir, que va a ser, digamos, que en cualquier momento, no tiene la posibilidad de asociar libremente, ¿entendés? Porque tenés la asociación está totalmente ligada o condicionada. Entonces él dice, el propio dispositivo o inclusive el dispositivo del terapeuta de espalda y que no habla, digamos, es un dispositivo que es ansiógeno para estas personas. Exacto. Él, por supuesto que es psicoanalista, así que va a apuntar, digamos, por supuesto que va a apuntar a develar la conflictiva inconsciente. Pero lo que él dice es que esa modalidad de tratamiento clásica en este tipo de pacientes, lejos, digamos, porque ustedes piensen para qué fue en su momento diseñado el dispositivo clásico del psicoanálisis. Es justamente para posibilitar la asociación libre. Cuando esto está imposibilitado, por eso tampoco se puede utilizar cuando hay una persona que está atravesando una situación de crisis o duelo, por el mismo motivo, ¿sí? Exacto, exacto. Por eso lo que estamos tratando, siempre pensemos, para la neurosis clásica, el método psicoanalítico, estamos bastante de acuerdo en la utilidad. Estamos tratando de contarles o transmitirles o pensar, bueno, cómo podemos trabajar o qué tratamiento lo podemos ofrecer a pacientes que la verdad es que padecen otro tipo de trastorno que no se beneficiaría con esa modalidad, ¿sí? Entonces, por ahí por ahí inclusive cuando describe su tratamiento, inclusive dice y que esto lo toma de las líneas de TCC, más allá de que hoy día la psicoinformación está bastante aceptada, pero él dice que muchas veces estos pacientes, por ahí reconocer o entender cuál es informarles sobre el diagnóstico, muchas veces aumenta esto que él dice, el sentimiento de control. Ah, ¿no? Tengo esto se trata de esta manera, se llama de esta manera. Por supuesto que con esto se curó, no, pero dice que bueno, que va como aportando cierta posibilidad de empezar a trabajar. Después, por ahí él dice apuntar a trabajar, ponerle las creencias, y esto también lo toma un poco de líneas de TCC. Lo que pasa es que
en realidad trabajan con técnicas para desbaratar, digamos, las creencias, esto de, vieron que por ahí van trabajando con estímulos positivos, esto de demostrarle al paciente, por ejemplo, que no se va a morir, ¿no? De sensibilizarlo. No es dicho de esa, no se trata acá de esta manera, pero sí es esto de tratar de averiguar por qué cree que se va a morir, ¿no? Trabajar con estas fantasías y estas creencias. Él dice, esto nos va preparando el terreno para luego trabajar a un nivel un poco, él va a decir, más profundo. Y después, sí, ofrecer la comprensión, ¿sí? Es un terapeuta que va a ser más activo, digamos, va a participar más activamente, ¿sí? Y que justamente a partir de la confianza básica y del vínculo que se pueda establecer, es que eso va a permitir acceder a ciertos sectores del inconsciente para poder luego sí trabajarlos. Entonces él dice, es un modelo el que él propone que justamente contempla la complejidad de los niveles, contempla el aspecto conductual, el nivel neurobiológico y las fuentes de la angustia. Y por supuesto, en muchas ocasiones se trabaja con tratamiento combinado, ¿sí? Con Perdón, pero una preguntita en relación a eso, ¿no? Porque me da la sensación como que ahí uno puede ver también que es lábil la cuestión de la patología del conflicto y del déficit, ¿no? Porque en el trastorno de pánico uno podría pensar que hay cierto déficit aún teniendo el sujeto una patología del conflicto, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de crear un sentido, en el ataque de pánico, por ahí el terapeuta se le dice, bueno, es por esto, el ataque de pánico tiene tal cosa, bla, 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 y localiza, es una forma de sacarlo de la angustia. Sí, a ver, volvemos, Miguel, a esto de comprender que por supuesto, él justamente, el, acordate que estamos tratando de pensar lo que él denomina, parate que vuelvo, para que el enfoque modular transformacional del psiquismo. Él justamente, parte de lo que va a tratar de transmitir es que en una patología que se presente en un determinado momento, pueden estar activados, para decirlo de alguna manera, aspectos de diferentes módulos. Entonces él va a decir, por supuesto que lo que está diciendo acá es que en el ataque de pánico se ponen en juego aspectos ligados de una representación del sí mismo y ahí está como involucrado, ¿sí? El módulo narcisista siempre, digamos, porque la persona se siente frágil, hay una representación de sí mismo de pérdida de control. Entonces, después va a venir la posibilidad de comprensión, ¿sí? Pero sí, digamos, estos autores y en realidad los autores que intentan pensar eh, la, la patología o el trastorno mental de una forma que no sea estructuralista, justamente tratan de pensar que lo que aparece en la sintomatología es como mezclas. Vos vas a poder interpretar, digamos, el sentido, pero en la medida en que, por ejemplo, mucho de lo otro ya no esté. Cuando una persona está sufriendo un ataque de pánico, ese no va a ser el momento de interpretarle el sentido inconsciente. Va a haber que aportar herramientas para el alivio. Por eso muchas veces, de entrada, digamos, todo lo que hace a la apoyatura de herramientas, de técnicas por ahí de respiración o técnicas cognitivas o recursos, digamos, que vienen de otras líneas y la psicofarmacología nos van a permitir, lejos de obturar, porque entendamos que esta ansiedad desbordante o esta angustia no es la angustia que va a propiciar el trabajo terapéutico. Entonces, justamente es después que se va a poder acceder. Por eso él dice que a veces, muchas veces, los tratamientos, digamos, las personas, digamos, que sufren ataques de pánico, no toleran los tiempos de un psicoanálisis clásico, sencillamente por el sufrimiento, digamos, que tienen. Digamos, por eso él propone un abordaje que trabaje en los tres niveles, pero para llegar al trabajo a nivel profundo
tiene que ceder primero lo otro, ¿sí? Bueno. A ver, voy a hacer cuidado que no se les mezclen. Nosotros vimos aspectos de dos autores distintos. Uno es el tratamiento interpersonal de Chris Christoph para el TAC, y ese hablaba también de un foco afectivo interpersonal y de el TAC como defensa, ¿sí? Este tratamiento sí era bastante más similar, digamos, a lo que vimos de la DIT, ¿sí? Porque también es un tratamiento interpersonal. Sí, perfecto, no, pero yo lo aclaro para que a otro no se le haga lío. Yo te entendí. Vamos. Bleichmar intenta dar una explicación del funcionamiento psíquico de una complejidad en algún sentido novedosa, ¿sí? Entonces, perdóname que me perdí. ¿Cuál era tu pregunta? No, perfecto. Sí, por supuesto, Hugo Bleichmar es psicoanalista, ¿sí? No sé si lo conocen, bueno, falleció ahora en pandemia, digamos, Hugo Bleichmar es un psicoanalista argentino, digamos, que eh, con la época de la dictadura se fue y se radicó en España y falleció, digamos, en España, pero siempre tuvo un vínculo muy estrecho, digamos, con Argentina. Y él es psicoanalista. Lo que pasa es que, digamos, tiene como una mirada de empezar a entender. Por eso él se preguntaba por a qué nivel de lo que va afectando el trastorno va actuando otras líneas para ser efectivas. Porque si vos a una persona con trastorno de pánico muchas veces se le hace un tratamiento eh, de TCC, muchas veces la sintomatología de pánico revierte. Lo que él dice es justamente, porque él es psicoanalista, queda sin resolver la conflictiva inconsciente. Pero eso no quita que ciertas herramientas no puedan ser útiles y especialmente al inicio del proceso. Por eso él toma el trabajo, por un lado, psicoeducativo, el trabajo con las creencias, el desarrollo de un vínculo de confianza profundo, y es como que uno dice, bueno, y después, y uno podría decir, y mucho después, a lo mejor se va a poder, digamos, acceder a trabajar interpretativamente, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, gente, viene el feriado, tienen el campus por cualquier cosa, si van estudiando y quieren preguntar algo. Acuérdense que el jueves que viene, para los que quieren, está el teórico de depresión. Depresión lo van a ver o ya lo vieron en el práctico hoy y lo vamos a volver a retomar en el teórico ese día, y después ya sí, el martes que viene avanzamos con trastornos de personalidad, que es un tema de los temas centrales, digamos, de la cursada. ¿Sí? Profe, Bueno, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? La hago ahora al final porque excede, digamos, la materia, pero en esto estamos hablando de cómo una terapia psicoanalítica clásica puede ser incluso contraproducente. La pregunta que hago es, eh, quien haga terapia clásica psicoanalítica, digamos, sin utilizar otras herramientas, es, no sé cómo decirlo, quiero aclarar que yo además adhiero al psicoanálisis, pero por lo que voy a preguntar ahora, pero digamos, ¿es por negligencia o porque desde el psicoanálisis clásico puro
se hace otra conceptualización de lo que es el desborde de angustia y tal. O no, todo No te psicoanalista, entendí, es porque, como digo, hoy en día, toda persona que labure con el psicoanálisis clásico igual tiene en cuenta esto y busca otras herramientas para el abordaje, o hacen otra conceptualización o hay negligencia. nah, depende, digamos, como en todos los trabajos y no solo dentro del psicoanálisis, puede haber profesionales que realicen mal su labor, eso puede pasar, pero lo que estamos tratando de ver es comprensiones distintas. Digamos, yo en esto, la idea no es ni embanderarlos en una línea ni en otra. Lo que por ahí uno tiene que entender es que hay tratamientos que fueron desarrollados, digamos, si vos te pones a pensar para quienes está indicado el psicoanálisis, tal como por ahí lo aprendimos, es una persona que tenga capacidad de insight, que no esté atravesando un duelo, que tenga disposición psíquica para reflexionar. Digamos, tenés un montón de requisitos que tienen que estar dados. Ahora, hoy día, y bueno, en realidad siempre, pero por ahí ustedes van a trabajar hoy día, muchas de nuestras consultas no pueden enmarcarse, no son esos pacientes. Claro, porque están localizadas, ¿no? Porque Claro, yo en el artículo hay un artículo que está muy bueno que habla de las psicoterapia de las 16 sesiones, ahora no me acuerdo bien, ¿no? Y dice, no trabaja tanto con el inconsciente, porque es el sujeto intentar localizar el problema que le pasa, digamos, ¿no? Y el psicoanálisis en realidad apuesta a otra temporalidad. No es que puede resolver qué es lo que le pasa en 16 sesiones, digamos. claro, por eso yo, Incluso el psicoanálisis, el síntoma, uno va a querer que va por algo y aparece otra cosa, digamos, emergen otras cosas. Y acá me parece que es como bien localizado. Bueno, es ataque de pánico. ¿Qué por hacemos con eso, eso? claro, a ver, porque en realidad sería una persona, digamos, que un paciente, que si llega de esta manera, uno le diría que debiera decirle que no es momento para hacer un análisis de diván, por ejemplo. No puede hacer un análisis de diván. Digamos, esto no quiere decir que uno no pueda tener una escucha analítica y por ahí escuchando al paciente ir entendiéndolo, pero esto es empezar a entender que si yo quiero trabajar en psicoanálisis de diván, no sé, 3 veces por semana, como es todavía hoy día el análisis didáctico de las asociaciones psicoanalíticas, tiene que ser un paciente que pueda beneficiarse con ello y que tenga una estabilidad y una capacidad de insight que se vea beneficiado por esa forma de trabajo. Digamos, más allá de si se trabaja breve o no, encima, por ahí lo que estaba diciendo Miguel recién era la referencia a la DIT, que es un tratamiento encima focalizado y de corta duración. Yo por ahí el otro día les expliqué, cuidado, no, nadie les está diciendo que esto es lo mismo. De hecho, ahí queda claro que lo que va marcando es que hay cierta sintomatología que reviene y dice no da cambio de carácter, digamos, no, sino se busca alivio, ¿sí? Nadie está diciendo que un tratamiento de 16 sesiones, no sé, tenga los mismos resultados que un análisis de 6 años. Pero sí entendamos que cuando recibimos personas como las que vimos por ahí hoy, que tienen un nivel de sufrimiento enorme y tienen limitada la vida enormemente, bueno, a veces hay que tener a mano herramientas que faciliten el trabajo y que les permiten una vida en lo posible, lo más rápido que puedan, digamos, socialmente activa, con posibilidad de trabajar, etcétera, digamos, ¿no? Y la verdad es que a veces hay abordajes que ayudan un montón, ¿sí? Bueno, nos vemos Profe,
Una pregunta nada más, última. Es de la bibliografía. Este texto de Lechmar que figura acá en el programa dice el tratamiento de las crisis de pánico y el enfoque modular transformacional. Ujú. No sé, por ahí me lo vendieron mal en el CEP, pero el que yo No, tengo dice distintos tipos de intervenciones psicoterapéuticas en los trastornos son de los dos, angustia. están los dos. Uno está en la bibliografía de teórico y el otro está en la bibliografía del práctico de trastorno de ansiedad. Ah, ok, gracias. Están los dos. Bueno, nos vemos el jueves, ¿sí? Buen fin de semana. Gracias. Buena semana. Gracias. Gracias.